conductual. Y hoy día vamos a hablar del famoso Sigmund Freud y los orígenes del psicoanálisis, ¿ya? Ustedes van a tener cursos de psicoanálisis 1 y psicoanálisis 2, entiendo que electivo, ¿ya? Y además, por supuesto, la práctica técnica, que muchas veces está circunscrita en esta técnica, ¿ya? Por lo tanto, la idea es poder hacer una presentación de las principales ideas para poder identificar esta corriente y, por supuesto, también poder contraponer este sistema con respecto a los otros tres que ya vimos: uno conductismo, y luego vamos a ver perspectiva bonita fenomenológica y teoría del sistema, ¿ya? ¿Qué saben de Sigmund Freud? Padre de la ¿Ya? ¿Padre de la psicología o psicoanálisis? Psicoanálisis, ¿ya? Vale. Es una de las pocas soluciones que se usan en los laboratorios. ¿La qué? Los laboratorios. ¿Él ocupaba laboratorio? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y Watson? ¿Sí? Psicoanalizó a su hija. ¿Ya? ¿A quién? ¿Cómo se llamaba? Su hija se llamaba Ana Freud, ¿ya? Ana Freud. ¿Qué más sabemos de Freud? Que partió con práctica técnica. El creador como de la teoría de que los sueños son como siempre algo del deseo. ¿Vale? Los sueños son muy importantes y son algo del deseo, ¿sí? Casi descubre la señal. ¿Cómo es eso? O sea, como que la habló, pero no como un término biológico, ¿Ya? sino que más como filosófico, como eso, no se centró en los personajes. No se centró tanto en la No, ciencia, pero en en ese caso específico, ¿ya? ¿Qué sería una pulsión? Sería como algo semi-instintivo ¿Ya? que se lleva como a cumplir un placer. Al cumplir un placer, ¿ya? Tengo un impulso, que a veces consciente. ¿Ya? Un Hay impulso. impulsos. Hay impulsos de muerte. ¿Ya? No, impulso de muerte. Impulso de muerte. Pulsión de muerte. Pulsión de muerte. ¿Ya? Eso era como la percepción igual, una tenía de percibir del mundo. ¿Las percepciones son las pulsiones? Claro, no, te estoy preguntando si era No, como son lo- distintas, son distintas. ¿Alguna idea? Propone el ello, el yo y el super yo. El ello, el yo y el super yo. ¿Y por qué lo propone? Introdujo el inconsciente. Ya, introdujo el inconsciente, ¿verdad? Que es la fundamentación o uno de los conceptos angulares, ¿verdad?, de la corriente del psicoanálisis, ¿sí? Hablaba de diferentes etapas, ya una de ellas es la etapa oral, la etapa anal, ¿verdad? Diferentes tipos de etapas de construcción, ¿verdad?, desde el punto de vista de la infancia, ¿sí? Bien, entonces hay varias ideas que ya están dando vuelta, hay varias cosas que están en lo correcto, hay algunas cosas que hay que empezar a afinar, ¿ya? Que por supuesto lo van a hacer, ojalá en este curso, pero obviamente también en los venideros, porque yo ya les mencionaba que esto es una corriente fuerte en esta escuela, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de los orígenes del psicoanálisis, vamos a hacer un paso bastante como fundamentado en el poder situar cómo Freud descubre esta idea del inconsciente, que es lo que vamos a comentar hoy en esta clase, ¿ya? Entonces ahí está Freud, ¿ya? De hecho hay una obra de teatro que está haciendo el Héctor Noguera, ¿sí? Donde él personifica a Freud y son unos diálogos que establece con otros filósofos, ¿ya? Que es bastante entretenida esa obra, ¿ya? Acá está un poco el recorrido histórico en donde nosotros nos vamos a situar en la clase de hoy día, ¿ya? Es importante decir entonces que Freud nace en 1856, ¿ya? Bastante atrás en el tiempo. En 1960, con 4 años, se traslada a Viena, ¿ya? Que es importante porque ahí comienza, ¿verdad?, todo el proceso de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? En donde Freud, ¿verdad?, en ese momento y luego en los tiempos venideros, ¿verdad?, comienza a reflexionar sobre lo que se denominan los estudios culturales
de Freud. ¿Ya? Él estudió medicina en la Universidad de Viena, fundamentalmente estudió histología y neurofisiología. ¿Ya? Por lo tanto, hay que entender a Freud como un pensador. ¿Puedo hablar alrededor afuera? Ya. ¿Pueden cerrar la ventana para que no nos moleste tanto la sonrisa? ¿Ya? Gracias. Entonces, Freud era una persona que venía desde el punto de vista de las ciencias naturales. ¿Ya? De hecho, Freud se forma como médico. ¿Sí? Y eso es importante porque a este pensador, importante para la modernidad y todo lo que hacemos nosotros como profesionales, hay que entenderlo como un pensador de largo aliento. ¿Sí? Por eso gran parte de los psicólogos y los psicoanalistas se compran sus obras completas. ¿Ya? Sus obras completas que son alrededor de creo de 25 tomos, ¿ya? En donde uno puede ver cómo Freud va reflexionando a lo largo del tiempo. Hay una frase que se dice que uno es heredero de su tiempo. Entonces, en ciertos momentos históricos, Freud va reflexionando de diferentes maneras. Y es interesante porque muchas veces uno piensa que los pensadores deben ser consistentes a lo largo del tiempo, y eso no es del todo correcto. ¿Ya? Se lo comento porque a ustedes como estudiantes universitarios y nosotros, ¿verdad?, como profesionales, es relevante constatar la transformación de nuestro pensamiento, ¿ya? Y lo cual se ve mucho a través del método biográfico. Y Freud no tenía problema en escribir sus cosas, ¿verdad?, en hacer sus tratados y luego cuestionarse a sí mismo, ¿ya? Cuestionarse a sí mismo. Es importante decir de que él establece una especialización en neuropatología, ¿ya? Como comentaban, y eso es lo que vamos a introducir hoy día, él va a estudiar con diferentes expertos este proceso novedoso que fue denominado la histeria. ¿Ya? Eso es fundamental en el hito histórico en 1885. Se va a estudiar con Charcot en la Charpentier, ¿ya? Y va a estudiar este método de la hipnosis. ¿Bien? Luego, Freud se pelea con Charcot y va a hablar con Brouwer, ¿ya? Que se empiezan a mandar diferentes correspondencias entre sí. Ya era como los correos de ese tiempo, ¿verdad? De hecho es fundamental porque también después se van publicando esa correspondencia. Y reconoce lo que él denomina el método catártico, ¿ya? Y en 1896 él escribe su primer tratado en donde ya comienza a denominar que su método se llama el psicoanálisis, ¿ya? Y posteriormente, en 1900, organiza lo que es la primera tópica freudiana, ¿ya? La primera tópica freudiana. Eso es lo que vamos a intentar hablar hoy día si que alcanzamos, ¿ya? Esto es el tiempo histórico en el cual estamos inscritos, ¿sí? Esta imagen era lo que se hacía en ese minuto en las grandes escuelas de psiquiatría para estudiar la histeria, ¿ya? Esta persona era Charcot, ¿sí? Él es reconocido como Charcot, y esta imagen a mi juicio es iconográfica de lo que ocurría en ese tiempo, ¿sí? ¿Qué podemos interpretar de esa imagen? Discusión, ¿ya? Que estaban estudiando a un paciente, a una mujer. Estaban estudiando a una paciente, específicamente una mujer. Hay que decir que es un grupo de hombres, ¿sí? ¿Qué más? Es como algo que hicieron en la película de María Montessori. ¿Ya? ¿Cuál es esa película? El método de María Montessori, que la primera vez que ella entra a la universidad, ella entró a estudiar medicina. Entonces se le pone a un cuerpo de una mujer. Y es como para que todos la estudien. Claro, para que todos la estudien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más le evoca a esta imagen? Histórica. Ya. Entonces, Freud en ese minuto va a estudiar con Charcot porque estaba interesado en este fenómeno que se estaba describiendo en ese tiempo, que era la histeria. La histeria era una manera de describir un conjunto de comportamientos que llevaban a cabo las mujeres, ¿sí? En ese tiempo. Y Charcot era experto en ese estudio y lo hacía en el Charpentier en París, Francia, en donde en las universidades, ¿verdad?, llevaban a una histérica,
¿sí? Llevaban una histérica y todos estaban ahí estudiando su comportamiento. Esa era como la exposición que llevaban a cabo, ¿ya? Entonces, la histeria era un fenómeno que desconcertaba a esa época. ¿Por qué? Porque aparentemente sus síntomas no eran causados por ninguna lesión, ¿sí? Entonces los psiquiatras de ese tiempo buscaban indagar cuáles eran las causas, por supuesto, de esta expresión que lo podríamos denominar como patológica de determinadas mujeres, ¿sí? Era curioso, porque claro, nosotros estábamos en un paradigma en ese minuto, ¿verdad?, cientificista, y no podíamos explicar aquello que se expresaba en diferentes comportamientos según un mecanismo biológico. Y en consecuencia, ¿cuáles eran los síntomas que describían los síntomas histéricos? El primero era la parálisis, las convulsiones, el sonambulismo, las alucinaciones, ¿sí?, las pérdidas del habla o de memoria, y aún una suerte de sensibilidad física, ¿sí?, en ese minuto, que era el conjunto o el cortejo de síntomas que buscaba describir la histeria, ¿sí? La histeria es lo que ahora se conoce como enfermedades psicosomáticas, ¿no? En cierta manera sí, ¿sí? En cierta manera sí, ¿ya? Pero intentemos situar como el fenómeno histérico bajo este cortejo de síntomas. Si es que no lo llamáramos histeria, ¿cómo llamaríamos esto? Ya el compañero introducía que podría denominarse como sintomatología psicopatológica, ¿o no? O psicosomática. ¿Qué más podría decirse ahora en nuestro tiempo de estos síntomas? ¿Cómo lo podríamos describir ahora? Como algo de las neuronas, tiene que ver con... ¿Algo de la neurona? Sí, es algo que se vería como con un neurólogo, ¿no? Ah, o sea, ustedes si escribirían un paciente así lo mandarían al neurólogo, ¿sí? Primero, yo ¿Ya? creo que sí era Para descartar una evaluación, ¿vale? Los síntomas que se reflejan ahí son muy parecidos o casi todos se pueden decir en la esquizofrenia. Es la esquizofrenia, ¿sí? Habría un elemento de esquizofrenia o podría describirse bajo ese grupo, ¿verdad? ¿Y no le llama la atención que pueden ser síntomas muy diversos? Tengo entendido que en ese tiempo se referían como histeria, era cualquiera trastorno, por así decirlo, que representara alguno o dos de estos síntomas, no todos juntos, sino cualquier enfermedad psicológica que conocemos hoy en día, en ese tiempo podría ser considerada histeria. Podría ser considerada histeria, muy bien, ¿cierto? Entonces, no todos tienen que estar en sintonía, ¿sí? O tienen que presentarse juntos, ¿sí? Y que en la actualidad, por ejemplo, aunque haya muchos síntomas, tiene que haber, por el DSM-5, ¿Ya? debe haber un rango de tiempo donde esos síntomas se mantengan o disminuyan para ser catalogados como alguna enfermedad. Exacto, muy bien eso, pero además hay algo que nosotros denominamos el diagnóstico diferencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque un conjunto de síntomas puede ser compartido también con otro diagnóstico, ¿ya? Entonces, esta idea, por ejemplo, de cómo nosotros podemos ver en una imagen un pato, ¿verdad? Y eventualmente, si tomamos cierta distancia, cierta perspectiva, podemos ver un conejo, ¿ya? Entonces, es importante que como los psicólogos, ¿verdad?, reconozcan los síntomas y puedan hacer ese diagnóstico diferencial para catalogar correctamente el fenómeno psicológico que están intentando describir, ¿sí? En ese tiempo era solo mujeres, porque... Solo mujeres. O sea, si un hombre tenía ese mismo síntoma, ¿no se le consideraba histérico? No. ¿Sí? Tenía otro nombre. ¿Cómo se llamaba? Ahora hay un libro que escribió un argentino que se llama La histeria masculina, ¿ya? Pero bajo otro paradigma que ahora es un paradigma lacaniano, ¿ya? Entonces, Y no es como, por ejemplo, cuando tienen brotes psicóticos, como por estrés o cosas así. Porque está como sonambulismo, las alucinaciones también pueden ser parte de un brote psicótico, la parálisis también. No puede ser como eso. pero el tema es que no es algo momentáneo en el tiempo, no es algo como un brote, eventualmente uno lo clasifica como algo determinado en un momento, ¿sí? Sino que esto es algo que se presenta de diferentes maneras a lo largo del tiempo, ¿ya? ¿Y por qué no estudiaban solo mujeres? Porque en ellas las podían identificar mejor, ¿sí? Tengo entendido que No, tiene que sí. ver con el gluten.
Estas son las explicaciones, ¿ya? Las explicaciones que se daban en ese tiempo. Había una explicación que tenía que ver con la irritación de órganos sexuales femeninos. ¿Sí? Entonces estamos intentando en ese minuto, bajo ese paradigma, ¿verdad? Recordemos que un paradigma es como una manera de ver el mundo, son unos lentes que nosotros nos ponemos, y eso tenía que ver fundamentalmente con un paradigma más vinculado al biologicismo. Entonces, una explicación tenía que ver con una irritación de los órganos sexuales femeninos, ¿ya? Y la siguiente explicación que causaba la histeria tenía que ver con que estas mujeres, al parecer, tenían una gran capacidad o potencia imaginativa. ¿Sí? Entonces, la histeria en esta imagen se describía como una teatralización de un fenómeno. ¿Sí? Era como que las mujeres activaban su imaginación y vivenciaban un fenómeno a través de lo que ellos denominaban como una teatralización del fenómeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era tan radical el hecho, por ejemplo, de que había una parálisis de algún brazo, ¿verdad? O el hecho de que se desmayaran. Ellos lo describían de esta manera, como que era que las mujeres estuvieran como personificando una escena teatral. ¿Sí? Creo que igual, más que, no sé, como que siento que igual se ciega mucho por el machismo. Como que como que aumenta eso de que no es como una dramatización, pero porque es mujer. Sin duda tiene que ver con eso. Hay que leer también la historia bajo esas lentes, ¿verdad? Sí, eso es importante, ¿ya? Ahora, la histeria, lo que se decía originalmente con Charcot, había que entenderla como un fenómeno equivalente o similar al proceso de hipnosis. ¿Sí? Entonces, en ese minuto estaba muy en boga, estaba muy de moda la hipnosis. ¿Sí? Entonces, la significación de estos síntomas, y lo que era descrito como histeria, se veía como un equivalente al proceso de hipnosis que podían llevarse a cabo con las personas. ¿Bien? Y se decía de que ese proceso tenía que estar, o sea, era un fenómeno causado por un trastorno del sistema nervioso central de origen hereditario. ¿Sí? Entonces había como una suerte de pensar de que si su madre o una abuela tenía manifestaciones histéricas, lo más probable es que eso se desencadenara en sus hijas. ¿Sí? Había una raíz hereditaria. Entonces Charcot veía una semejanza entre el estado histérico y la hipnosis y decía que ellos podrían hacer una suerte de sugestión, ¿sí? Para provocar los síntomas histéricos. Entonces, pensemos que estábamos en esa sala de clase, ¿verdad? En San Pierre, así, en el siglo XIX, ¿verdad? Y yo traía a la clase a una paciente y yo estaba intentando estudiar a través de hipnotizarla, ¿verdad? Y de hacer que rememore todo este proceso histórico. Y eso es lo que nosotros denominamos la sugestión. ¿Sí? ¿Qué es la sugestión? Cuando usted le dice que usted está sugestionando, ¿a qué refiere eso? ¿Cómo? Generando ya. Es como un estado donde uno como que sobrepiensa un estado, por ejemplo, puede ser un estado de anímico, que yo pienso que estoy demasiado nerviosa, donde realmente yo no estaba nerviosa, pero como pienso eso me empiezo a poner nerviosa. Claro, hay un proceso mental, ¿verdad?, que ocurriría, que va a activar un elemento sugestivo, ¿sí? Que me refiero a que quizás la manifestación no es tan radical como se da en la realidad, pero yo lo vivo como tal, ¿sí? Yo lo vivencio como tal. Entonces, estos conceptos que estamos introduciendo son los que van a ser utilizados para explicar esto más adelante. ¿Ya? En ese minuto estaba Charcot en su experiencia en Saint-Pierre, ¿verdad? Y como principal rival, desde el punto de vista teórico y empírico, era Brouwer. ¿Ya? Entonces, primero, Freud se va a estudiar con Charcot, estudia todas estas cosas en esas universidades, y a la vez él, como Freud era un gran estudioso, ¿verdad?, también estaba en conocimiento de que había otra persona que se llamaba Joseph Brouwer, que estaba estudiando lo mismo, ¿ya? Pero desde otra perspectiva.
Brouwer, de hecho después Brouwer y Freud publican juntos, ¿ya? Dice que la origen de la histeria son los estados hipnoides causados por la carga hereditaria. Entonces estaría compartiendo esa idea con Charcot, ¿sí? Habría una trazabilidad ahí. Sin embargo, en vez de lo que hacía Charcot, de sencillamente describir y explicar el fenómeno histérico, lo que intentaba hacer Brouwer era poder tratarlo, ¿sí? Tratar de curar esos fenómenos, de que no existieran. Entonces es una diferencia fundamental en por qué también Freud finalmente se pelea, o podríamos decir toma distancia de Charcot y comienza a trabajar con Brouwer, porque Freud compartía esta idea o posibilidad de poder curar la histeria, ¿sí? Entonces es famoso en la historia, en el tratamiento de Brouwer que llevaba con Ana O, ¿sí? Primero, o una de las primeras, ¿verdad?, casos clínicos que comenzamos nosotros a desarrollar desde el punto de vista de la psicología, ¿sí? El caso de Ana O. Yo les recomiendo que lo busquen, que puedan indagar en él, porque les va, de hecho hay varios videos y películas ya que buscan describir esta historia, ¿ya? Yo lo voy a pasar por alto, o sea, voy a describir algunas cosas, pero si ustedes quieren profundizar, los invito y les invito a que lo hagan, ¿ya? Entonces, el caso de Ana O es importante, porque Brouwer se da cuenta de que cuando él conversaba con Ana O, que era una paciente que tenía obviamente síntomas histéricos, se da cuenta de que hablando y rememorando lo que le ocurría, la paciente podía ir disminuyendo sus síntomas. Y es lo que se denomina el talking cure, ¿ya? La cura del habla, ¿sí? Como principal método para poder tratar este fenómeno histérico en mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía Brouwer? Brouwer comenzó a hipnotizar a Ana O, que era el principal método para tratar, y induce en ella estados de trance, ¿sí? A través del método hipnótico, con la idea de que si ella ponían palabras, no tan solo significaba, sino hablaba sobre eso. Entonces ponían palabras en la escena en que sus síntomas se habían producido por primera vez, uno a uno, estos síntomas serían desapareciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía Brouwer? En ese momento hipnotizaba a Ana O y le preguntaba, ¿cuándo fue la primera vez que esto ocurrió? ¿Sí? ¿Por qué esto ocurrió? Y Ana O describe momentos de su vida, ¿sí? E intentaba identificar cuál era la raíz histórica de esos síntomas, y una vez que ella los podía identificar y describir a través de palabras, esos síntomas iban mermando. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como el talking cure, ¿ya? Que se sitúa en ese tiempo, ¿vale? Entonces su hipótesis de Brouwer era que los síntomas se eliminaban recordando sucesos desagradables que habían sido olvidados. Revolucionario en su tiempo. Ahora quizás es como el sentido común, ¿verdad? Que hay que hablar sobre el tema, si es que eventualmente surgió un momento traumático, ¿verdad? Poder tratarlo. Esto era revolucionario en su tiempo, porque no tan solo había como una necesidad de observación y entender un fenómeno, sino buscábamos transformarlo, tratarlo. En definitiva, poder curar algo, ¿sí? Eso es lo que hacía Brouwer en ese minuto. Entonces los estudios sobre la histeria freudianos junto con Brouwer comienzan a ser descritos en 1895. Y Brouwer, junto con Freud, que está en creo que el primero o segundo tomo de la obra de Freud completa, ¿ya? Establecieron que los histéricos padecen primordialmente de reminiscencias. Que reminiscencia es un recuerdo, ¿sí? Entonces, cuando las personas generaban este proceso histórico como de histérico de activación de sus síntomas, era que en definitiva estaban rememorando algo, ¿sí? Y lo estaban intentando transmitir, ¿sí? Entonces así vamos a entender la histeria desde ahora, como una rememoración, un conjunto de reminiscencias. Y esto significaba, según ellos en ese minuto, que se sufría a través de recuerdos desagradables y penosos de naturaleza traumática, ¿sí? Entonces todas las pacientes histéricas
Ya no decimos que hay una explicación hereditaria, genética de eso, sino que tenía que ver con que estas mujeres habían vivido momentos traumáticos en su vida. ¿Ya? Y esos recuerdos traumáticos son patógenos, generadores de enfermedad, en este caso la histeria. ¿Sí? Entonces, por primera vez se dice que implica la acción directa de un factor psíquico que influye sobre los procesos físicos del organismo. ¿Sí? Entonces hay una explicación psicológica para una manifestación biológica o comportamental. ¿Ya? Además se dirá en 1895 que los recuerdos traumáticos no se borran como es habitual en comparación con otros recuerdos, ¿sí? Sino que siguen operando de manera activa, inconsciente, ¿verdad? Determinando conducta y síntomas. Ya comienza Freud, no definiendo el concepto, pero sí lo hace, o sea, ya lo ocupa, habla de ciertos elementos de inconsciencia, ¿sí? Entonces, para suprimir la conciencia de los recuerdos penosos cargados de emoción, se requiere la acción de un mecanismo de represión, ¿sí? El cual actúa en el plano inconsciente de la vida mental. Entonces Freud ya empieza poco a poco, ¿verdad?, a ocupar sus términos más famosos, ¿cierto? Entonces ya ha hablado de inconsciencia como elementos que quedan alojados, ¿verdad?, en esa arena, y a la vez hay una suerte de mecanismo de represión, de censura, ¿sí?, que hace de que ese evento traumático sea guardado, ¿sí?, y que sea a largo plazo después manifestado a través de estos síntomas histéricos. Entonces, cuando los recuerdos inconscientes negativos no pueden expresarse normalmente, es decir, no pueden contarse, como originalmente nosotros contamos, por ejemplo, algo que nos ocurrió, no, yo vine hoy día en la mañana, ¿verdad?, a tomar la micro, me pasó tal cosa, yo puedo narrar aquello sin problema, ¿sí? Mientras que habían recuerdos, algo del pasado, que no se permite que sea expresado de esa forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque su efecto es inhibido o sofocado por algo que podríamos denominar la represión, ¿sí? Entonces, este efecto sofocado se convierte por un estímulo inconsciente en los síntomas físicos de la histeria, ¿sí? Vamos entendiendo entonces la lógica, ¿o no?, de cómo Freud con Brower estaban elaborando todos estos casos clínicos, ¿sí? Entonces los síntomas desaparecen por la abreacción, como él le llama, o sea, el proceso de liberar una emoción reprimida ligada a un suceso olvidado. Entonces el desafío de la terapia catártica, que es decir, poder generar una catarsis, ¿sí?, consiste en lograr que el paciente reviva la experiencia traumática original que provocó el síntoma, ¿sí? Entonces, lo que ellos buscaban en ese minuto era indagar constantemente hasta que la paciente, porque era una mujer, ¿verdad?, pudiera rememorar de cierta manera completa todo ese evento traumático para poder liberarse de esa carga emocional que generaba que se activara esos traumas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo la lógica? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, la terapia es difícil, y obviamente lo veían porque fracasaban constantemente, ¿verdad? Porque todos los síntomas están sobredeterminados. Hay una sobredeterminación, ¿sí? ¿Y qué significa una sobredeterminación? Una sobredeterminación es que yo no puedo establecer una causa exacta, directa, sino que hay múltiples causas. Por eso hablamos de una sobredeterminación. Hay un complejo de fenómenos psíquicos que causan que ocurra ese mecanismo, ¿ya? Entonces se daban cuenta de que estos síntomas histéricos estaban sobredeterminados. ¿Por qué? Porque luego se empieza a dar cuenta de que los eventos traumáticos no podía identificarse exclusivamente con solo uno, sino que muchas veces son aquellas mantenciones o recuerdos que se van vivenciando en un momento histórico de nuestra vida, ¿ya? De hecho, es una idea clásica en la psicología de que muchas veces uno busca la causa de la causa, ¿sí?
Pero hay que entender de que muchas veces esas causas se presentan por sobredeterminación en el tiempo y por lo tanto intentar como desactivarlas en un solo hito histórico es un poco absurdo también. ¿Sí? ¿Qué les parece esta idea? ¿Le compran a Freud con Bro? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? que una manera bien lógica de entender el ser humano, porque igual interesante que hayan pensado en eso en esos tiempos tan duros, donde se suprimía todo lo que era como debilidad. ¿Ya? Entonces, me encuentro loco. O sea, está de acuerdo, ¿vale? ¿Qué más? Aquí ya estaba definido el concepto de somatización de las emociones. Sí. Sí, eso Se hablaba como de corriente somática y corriente psicológica. De hecho, yo se identificaba corriente psicológica. ¿Más ideas sobre esto? ¿Qué le podíamos criticar a estos chiquillos en ese tiempo? Ya, solo estudió la mujer. Claro, el tema ético. El tema ético, súper bien. Quizá era muy invasivo. Muy invasivo, exacto. Muy invasivo, de hecho. ¿Qué más? Por ejemplo, hay actualmente bastantes como procesos de la escuela de psicólogos, o sea, del colegio de psicólogos que va a sancionar a profesionales actualmente, porque tiene la lógica de regredir. Por ejemplo, unas personas sufren como de trastorno post-estrés traumático, y lo que hacen estos profesionales de la psicología, que están certificados, es hacer que la persona, cuando está en un momento como de crisis, intentar que reviva este proceso postraumático, ¿ya? Y eso está penalizado porque es profundamente violento, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Era lo mismo de que, claro, esta como exposición a eventos traumáticos, y o sea, no sé si hablarse así, pero quizás las mujeres quedaban mucho más traumadas de lo que ya estaban. Claro. Había una estigmatización muy fuerte además, ¿sí? ¿Se sabe o se estima cuántas sesiones o cuánto tiempo duraban este tipo de como, no sé si, resolución de la histeria a partir de esto? No recuerdo cuánto tiempo era como, de hecho el caso clínico de Ana Bo es súper extenso, pero no recuerdo cuántas sesiones. Ah, No ya. recuerdo, sí. Como todavía era como una fase de experimentación y descubrimiento de esta nueva metodología, ¿había consentimiento de parte de los pacientes? No. ¿Sabían que iban a tener estas experiencias traumáticas como revividas, por así decirlo? O sea, me imagino que le contaban, ¿verdad? Así como, oye, te vamos a hablar de esto. Claro. Ah, De hecho, había todo un cuestionamiento de que no todos los pacientes podían entrar en el curso hipnótico. ¿Sí? De hecho, hasta el día de hoy se reconoce eso también, de que no todos podemos ingresar en el curso hipnótico. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se... Ah, perdón. O sea, es más duda, pero Silencio. ¿hubieron como casos de muerte por estar como expuesto a No todo sé eso? si de muerte, entiendo que no. Pero sí a rangos mucho mayores. Claro, traumas mucho mayores. ¿Sí? Bien, entonces, vamos identificando dónde estaban las primeras ideas freudianas, ¿ya? Que en este caso lo hacía junto con Brouwer, ¿ya? Esto lo hace en el volumen 2 de sus obras completas, ¿ya? Entonces, Freud, una de las cosas que uno siempre recuerda de Freud, critica a Don Pablo, ¿ya? Era medio brillante. Entonces, ¿qué critica Freud de Brouwer? Dice que para Freud, las defensas, silencio, las defensas, es decir, cuando se activa como este elemento represivo, que aún no lo definimos, pero lo vamos a definir más adelante, cuando se activa este mecanismo defensivo para afrontar nosotros este evento traumático, dice que no era una decisión, es decir, como un corte producido por un problema del sistema nervioso central, sino que dice que es causado sencillamente por este recuerdo insoportable del sujeto inconsciente, ¿ya? Entonces, Brouwer no podía como despegarse de esa idea del suicidio. En cambio, Freud no tenía problema y salía de ahí, ¿ya? Entonces, Freud critica a Brouwer en ese momento, por esto. Y Freud comienza a decir de que el origen de la histeria tenía que ver con un trauma sexual infantil. ¿Sí?
Entonces, ya vemos que Freud ocupa palabras como trauma y vincula el elemento sexual, ¿sí? De connotación sexual que se vivía en la infancia. Y es lo que denomina la teoría de la seducción infantil, ¿sí? En ese minuto. ¿Qué es lo que se refería? No es de que hubiera habido un trauma directamente sexual de que eventualmente un padre o una madre, ¿verdad?, intentaba hacer actos sexuales, sino que era más bien de seducción, ¿sí? Y que eso se daba en la infancia, ¿sí? Y como los niños y las niñas no podían significar, ahora significar, estoy jugando palabras lacanianas, significar, darle un significado a algo, eso era recordado como un evento traumático y que luego en la pubertad, cuando estos niños ya eran más grandes, avanzaban en su capacidad de lenguajear, ¿verdad?, y se repetía algún indicio de ese elemento seductor con la madre o el padre, se activaba este mecanismo, ¿sí? Entonces, esto pasa en la primera infancia y que luego en la pubertad, en la adolescencia, comienza a activarse, ¿sí? Entonces, esa activación produce efectos traumáticos y se reprime la primera acción, ¿no? Y se manifiesta a través de síntomas, ¿sí? Ese es el mecanismo, esa es la explicación, cómo podríamos entender esta primera teoría de seducción infantil de Freud. ¿Bien? ¿Esta teoría todavía es vigente o fue refutada? Después la rechaza Freud, más adelante. El mismo lo ha dicho. ¿Sí? Aquí igual se podría decir que entre, ¿cómo se pronuncia? Brouwer. Brouwer y Freud querían estudiar objetos distintos. ¿Cómo distintos? Porque Brouwer quería estudiar como el objeto de la persona, al sujeto lo veía como algo más, como lo que hablaba del sistema nervioso central, algo más como palpable, como también habíamos hablado. Y Freud quería indagar hacia otro tipo de perspectiva, algo que venía más de un recuerdo, de algo que está inconsciente de la persona. Claro. Entonces sacarlo afuera y así poder trabajar el problema que la persona a lo mejor ni siquiera se da cuenta que tiene. Claro, efectivamente, pero yo no lo pensaría como que está en la antípoda de su manera. De hecho, trabajaban juntos. Sencillamente después hay un distanciamiento porque las explicaciones causales son diferentes. ¿Ya? Son distintas. Entonces, Freud comienza a revolucionar la manera de tratar la histeria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la manera de tratar la histeria? La hipnosis. ¿Sí? Entonces, ¿qué buscaba la hipnosis? Buscaba anesteser al sujeto a través de este proceso hipnótico para que ellos pudieran vivenciar este proceso, ¿cierto? Y Freud se empieza a dar cuenta, y eso es un elemento importante para nosotros como terapeuta, es de que, como bien identificaban ustedes, es un proceso muy activo, tiene un papel preponderante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque establece este proceso y luego él comienza como a instalar cosas, a rememorar cosas, entonces su momento era muy activo, ¿sí? Entonces Freud comienza a explorar esta nueva técnica de no hipnotizar a las pacientes histéricas, sino que se sentaran, luego eso va a pasar al diván, pero que se sentaran junto a él y él sencillamente presionaba su frente. ¿Ya? Digo sencillamente para diferenciarnos de la hipnosis, ¿sí? Entonces esto es lo que hacía Freud, ¿sí? Sencillamente para establecer podríamos leerlo como de hecho Adorno lo describía como un cierto vínculo, como patente entre el terapeuta y, claro, como estar presente junto con ella, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y por qué hace esto Freud? ¿Y es por qué? Porque se da cuenta, si es que somos fidedignos o fieles a la perspectiva de que es un evento traumático, por lo tanto viene a reemplazar este proceso. Y dice que el sujeto no se esconde tras la resistencia, sino
sino el sujeto es una manera de resistir. ¿Ya? Entonces, imaginen todas las ideas que están detrás y cómo Freud comienza a pensar el sujeto de manera distinta a cómo lo pensamos, por ejemplo, actualmente, como la corriente conductista y después las demás corrientes, ¿sí? Sino que el sujeto no es que se vaya escondiendo en la resistencia, no es que haya algo que nosotros somos falsedades, ¿verdad? Somos como, somos distintos y escondemos nuestro verdadero ser, que habitualmente es como lo que se dice, ¿no? Si el inconsciente tiene que ver con que ahí se aloja nuestra verdadera personalidad, ¿verdad? Sino que Freud dirá de que eso es una idea que no es del todo cierta, pues el sujeto debe ser entendido de manera de resistir constantemente, ¿ya? Entonces, no es que lo inconsciente, para entender al sujeto, sea lo primordial, sino lo que ocurre ahí, para poder entenderlo en el momento consciente, en este momento, en donde la persona no está siendo hipnotizada, sino que está comentando libremente lo que le está ocurriendo, ¿sí? Entonces, la técnica de asociación libre, para el recuerdo del suceso traumático, era totalmente revolucionaria en su tiempo, ¿sí? Y totalmente nueva, ¿ya? Freud no tenía problemas con la innovación, ¿sí? Entonces, ya comienza a darse cuenta de que la clave de los síntomas neuróticos estaba en el inconsciente del propio paciente. ¿Y por qué dice que estaba en el inconsciente? Porque es algo que no se identificaba en su relato de manera tan prístina, sino que había algo siempre detrás, ¿sí? Entonces el paciente no sabe lo que tiene reprimido aquí. Sin embargo, únicamente él puede conducir al analista a su descubrimiento y su consecuente alivio. Entonces, nuevamente, lo que quiero sostener acá es de que Freud no decía que el terapeuta ya sabía de antemano cuál era el evento traumático, sino que el paciente tenía que activar esos mecanismos, tenía que rememorar lo que le estaba ocurriendo para poder el terapeuta apoyarlo y poder intentar, ¿verdad?, conseguir este alivio. ¿Sí? Entonces esta es la técnica actual, ya como del diván que habitualmente se habla, ¿verdad? Y hasta el día de hoy se ocupa, ¿ya? Pero no se ocupa en todos los pacientes, ¿sí? Aquellos que quieran seguir formación analítica van a descubrir de que el diván es un proceso de la terapia que no todos pueden acceder, ¿sí? Y que a veces el terapeuta formador, ¿sí?, lo sugiere cuando él se da cuenta de algunos elementos que hacen posible que sea capaz la persona de estar ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través del método de asociación libre existiría como una suerte de divagación, ¿sí?, que los analistas, dependiendo de la corriente, describirán como un proceso que debe ser realmente guiado y profesionalmente guiado, ¿ya? Entonces hay como consecuencia incluso negativa de que una persona se siente en el diván de manera anticipada, ¿ya? De hecho es muy poco probable que si usted inicia el tratamiento psicoanalítico en las primeras semanas usted no se siente en el diván. Usted va a estar de frente, va a todo un proceso. Yo reitero, y eso es una cuestión que a mí nunca entendí hasta que me la dijeron, me lo dijo un colega que estaba entrando en una escuela de analítica, de que el principal método de enseñanza del psicoanálisis es sencillamente analizarse, ¿ya? Lo más probable es que cuando estén en sus clases, en sus cursos con Emanuel y todos los grandes psicólogos que están acá, o analistas, ¿verdad?, les van a enseñar todo el vínculo terapéutico, toda la teoría, ¿ya? Pero la práctica del ejercicio analítico se enseña de esa manera, viviendo análisis, ¿sí? De hecho, los damañanos ocupan un concepto muy claro que se llama el pase, ¿sí?, que es cuando un analista se certifica, entre comillas, para poder hacer un análisis como una graduación, ¿sí? Entonces, para hacer psicoanálisis hay que ser psicoanalizado, ¿ya? Eso es como parte, y lo digo como una dirección para que vayamos quizás también avanzando en esas conversaciones. ¿Sí? Entonces hay un paso de que Freud se da cuenta de esta técnica novedosa de poner la mano en su frente a lo que titula como el diván.
Entonces, Freud, en 1896, acuñó este término, que ya lo identifica como el padre como tal, por supuesto, y ya desde ahí comienza uno ya a identificar esta corriente. Y que dice tal cual, que el objetivo es modesto del psicoanálisis, y es convertir un padecimiento neurótico en un infortunio común. ¿Ya? Entonces, es interesante cómo lo frasea. De hecho, después, si ustedes leen, por ejemplo, columnas de la Constanza Michelson y otros psicoanalistas como más de divagación, siempre se repite esta idea. ¿Ya? Es como que uno nunca va a dejar de sufrir. ¿Sí? Uno nunca va a dejar de padecer. Sino que sencillamente que ese padecimiento sea integrado y sea tolerado como un evento común. ¿Sí? Entonces, si usted piensa de que va a curarse y va a dejar de sufrir, lo lamento, eso no ocurre, o a veces quizás como que de una manera muy romántica de entender como a los seres humanos, ¿ya? De hecho, Adorno dirá de que Freud es uno de los primeros pensadores que integra esta característica contradictoria del pensamiento. ¿Sí? Porque ¿qué más contradictorio de asumir cierta ambivalencia? En que hay síntomas o ciertas expresiones que se presentan como equivalentes. Y es como relativamente absurdo, dirá Freud, como intentar subsanar y ser coherente y consistente y toda esta idea de la modernidad. ¿Sí? Por eso Freud, junto con Nietzsche y junto con Marx, son reconocidos como los padres o los maestros de la sospecha. ¿Sí? Porque cuestionaban esta idea de la modernidad, de la eliminación, ¿verdad?, del progreso, porque son ideas que alojan como esta capacidad comunitaria y no son, y intentan solucionar la contradicción, mientras que para ello habría que identificar la contradicción y incorporarla como tal. ¿Sí? No hay problema con la ambivalencia. Entonces, cuando usted esté con su paciente más adelante y su paciente le diga, un día me siento mal porque me ocurrió esto con mi papá, y después al otro día le diga, hoy me siento bien porque me ocurrió lo mismo con mi papá, y usted no le va a decir, pero oye, pero si me dijiste esto, ¿por qué ponte de acuerdo? ¿Ya? Hay mucha gente. A veces uno constata la violencia, pero por otra fuente, ¿ya? Para que reflexionemos. ¿Ya? Entonces, ahora como resumen, Charcot con Brouwer establecen entonces que hay una relación de los pacientes con su enfermedad síntoma. ¿Sí? Entonces hay un sujeto pasivo en estos pensadores, ¿verdad?, en estos profesionales, que sería como víctima de una herencia, ¿sí?, que es biológica, y el síntoma habla de otro cuerpo extraño del yo, como que así lo podríamos pensar en ese minuto, ¿verdad? Mientras que Freud introduce un valor ético en la resistencia frente a la sugestión, ¿sí?, como un valor profundamente digno del sujeto, ¿sí? Y abandona la hipnosis no porque haya encontrado un mejor método, sino por el valor ético-político, ¿sí? Porque no estaba de acuerdo sencillamente con eso, porque rompía esta connotación. Entonces el psicoanálisis sería la única corriente que deconstruye un concepto, deconstruye el valor del terapeuta, interpretando las condiciones de posibilidad, ¿sí? Entonces nuevamente introduce un valor ético-político en el proceso, ¿sí? El lenguaje, la misma significación, para no producir lesiones, eso sí que sí. Como que uno trata de trabajar en semejanza. Claro, es como una idea como de espejo eventualmente, ¿sí? Pero después eso está cuestionado en cierta manera, porque es imposible que el terapeuta como que quede en blanco, ¿sí? Pero sí es como un acto de evolución, entrega de evolución, ¿sí? ¿Vamos entendiendo toda esta cuestión? Sí. ¿Ya? Entonces hay procesos inconscientes. Entonces, ¿qué dirá Freud en sus obras? Es que existe una incompatibilidad. Son incompatibles, dos familias distintas, ¿ya? Los pensamientos conscientes con los pensamientos inconscientes. ¿Bien? Ya que este último, el inconsciente, se resiste. ¿Sí? O sea, están ahí, son como dos caras de la moneda, pero la tramitación entre ellos es muy difícil de
de entender, ¿verdad? Entonces, aquí el corazón de la corriente psicoanalítica tiene que ver con el inconsciente como supuesto, que explica manifestaciones clínicas y contenidos psíquicos. ¿Sí? Entonces, esta corriente busca, porque ese es su supuesto fundamental, dar cuenta y sospechar del relato consciente. ¿Sí? Porque el relato consciente sería una manifestación depurada de la inconsciencia. ¿Sí? Trabajada. ¿Y cuáles serían las formaciones del inconsciente? ¿Dónde se podría identificar? Freud era en sus primeros tiempos como el lapsus. ¿Sí? Y eso ocurre, ¿verdad? Uno tiene un lapsus, como ocupa una palabra que a veces no quería, ¿verdad? Como lo que no quería decir, pero en realidad es lo que quería decir. claro, o sea, no sé si como lo que quiera decir, pero algo que ocurrió. Entonces, como ¿de dónde viene eso? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿sí? Los olvidos. Es decir, hoy no me acuerdo de esto. Y ahí le va a preguntar, ¿y por qué no se acuerda? Ah, ¿y por qué? Como curioso, ¿no? Y ahí como que estamos pensando de que quizá ya se está activando elementos de represión. Los actos fallidos, ¿sí? Que serían como parecidos a los lapsus, ¿sí? Pero hay un acto fallido, como cuando una persona en vez de decir una palabra dice un garabato. ¿Sí? Un acto fallido como que no ocurrió así correctamente, ¿verdad? Freud tiene toda una línea de los chistes, ¿sí? Que es muy interesante. ¿Sí? Como que dirá que en los chistes, porque se dice algo sin decirlo como tal, también da cuenta de este proceso. ¿Sí? Entonces, por eso, por ejemplo, pensadores como Slavoj Žižek o Žižek, como le dicen los pretenciosos, tienen como toda una obra con esto, ¿ya? Como con los chistes, ¿verdad? Como con la talla, ¿verdad? Porque ahí se dirá de que se aloja también este elemento de que algo se está tramitando, algo se está como alumbrando ahí. ¿Sí? De hecho, una de las definiciones del chiste en la teoría tiene que ver con que dice cosas de verdad, pero envueltas en otro elemento, en otro contenido, ¿sí? Como que los chistes dan risa porque sí, igual dice algo cierto, ¿sí? Y ahí como que se activa como un mecanismo como de, ah, qué gracioso y todo, ¿sí? Y la obra fundamental de Freud, para poder explicar lo que él denomina como la primera tópica, será la interpretación de los sueños. ¿Sí? Mucha gente como que dice, ay, ¿para qué él está refiriendo? Si media extraña, ¿sabes? Que de hecho se vende mucho, ¿verdad? La gente lo intenta leer y todo. Y es porque ahí Freud está utilizando como manifestación los sueños, ¿sí? Para describir esto. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? La primera tópica freudiana. ¿Sí? Me estaban llamando por una emergencia ahí, porque justo me están diciendo por WhatsApp. ¿Me das 5 minutos y volvemos? ¿Vale? ¿Alguien lo ha escuchado? La primera tópica freudiana. ¿Qué es? ¿Lo has escuchado? Ya vale. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, la perspectiva freudiana puede ser entendida según obviamente le decía que es un pensador de largo aliento, ya que no es como no tiene problemas con la inconsistencia o con estas cosas típicas como yo pienso que son como incluso como cargas de la modernidad, como no, es que no tiene que siempre como morir en la suya, en la rueda, ¿verdad? No puede equivocarse. Pero ya problemas con eso, un buen ejemplo, ¿ya? Entonces dice que la primera tópica, hay que tener la tópica, cómo él está intentando describir cómo funciona el aparato psíquico. ¿Sí? Es la primera vez que viene la segunda. ¿Ya? Entonces, la primera tópica ya empieza a poder ser identificada, como les mencionaba en su texto, la interpretación de los sueños. ¿Alguien la ha leído? Yo leí cuando chica. ¿Ah, sí? Así como de pura zapa el libro que tenía, y bueno, ya, como que no me acuerdo perfectamente de lo que se trataba, así como que lo que me quedó es que finalmente como que los sueños eran como cosas que uno veía, no sé, durante el día, como, no sé, me acuerdo de haber explicado un ejemplo de una mesa, de verdad la leí cuando chica, te estoy hablando básica,
Y me acuerdo que, no sé, hablaban como el ejemplo de que pucha, había llegado esta persona, había visto una mesa redonda, había visto, no sé, un programa de guerra, por ejemplo, durante el día, y después en la noche soñaba que él era caballero de una mesa redonda y que estaba en una guerra y no sé qué. Que era como, de eso no me acuerdo. Vale, no, está bien, ya. Así que tiene que ver con eso, ¿ya? Pero la idea es que uno, cuando intenta describir los sueños, ¿cómo lo hace? Como intentando acordarse. Ya, intentando acordarse, ¿cierto? De algo. ¿Cuáles son las características de los sueños? Que son como desestructurados, puede ser. Desestructurados. Como en algún momento estar hablando con un amigo, y muy buen ejemplo, estar hablando con alguien y darte la vuelta y estar en una pradera verde. Claro, no hay como forma, ¿sí? Ya una de las cosas que, o sea, hay gente que sí que sueña de manera consistente, pero por lo general son como desestructurados, ¿sí? No, bien, no hay noción tiempo-espacio. Claro, no hay noción tiempo-espacio, efectivamente, como que se suspende eso, ¿sí? Y creo que también hablaba de que cuando la expulsión, o no sé si las pulsiones decía, pero como todo lo que me da hacia afuera, todo lo que yo siento hacia afuera, puedo llegar a soñar, es cuando como lo internalizo, lo pongo en mi inconsciente y puedo descansar, y eso me genera como lo de la interpretación del sueño, que son los deseos, etcétera, que a veces son como muy como difíciles de a lo mejor asimilar a qué estoy deseando. A veces no es el deseo como uno lo entiende, algo positivo o que quiero, sino más bien a lo mejor puede ser también miedos, angustia, ansiedad, etc. Ya, súper bien, entonces tenía que ver como con una manifestación de algo, claro, una expresión de algo. Entonces cuando ustedes como en la próxima semana, hay gente que obviamente no se acuerda, hay toda una explicación fisiológica, o sea, no fisiológica, sino creo que es como neurológica del sueño, de que de hecho uno sueña cuando no tiene como un sueño tan profundo. Como eso está estudiado como de que uno si tiene un sueño como, o sea, si está como descansando, se está como teniendo este espacio como de descanso profundo y logra como un sueño pleno, uno no debería como acordarse del sueño. ¿Sino por qué? Porque uno se acuerda del sueño porque también hay algo consciente ahí. ¿Sí? Entonces, habitualmente las personas que están muy estresadas y todo sueñan mucho. ¿Ya? Y dicen, no, yo tengo varios sueños, me acuerdo, ¿verdad? Y es porque su estado de vigilia no se logra desactivar. ¿Sí? Ahora, hay varias ideas que dicen que uno siempre sueña, temas que no se acuerdan. ¿Sí? A mí me pasa que yo sueño harto. ¿Ya? Y de hecho como que me la paso bien cuando me entretengo caleta, porque ¿Sí? como que realmente no me doy cuenta que estoy soñando y sueño cosas que son como entretenidas, que Ajá. se me divierten. Claro. Y suelo soñar hartos. Súper bien. Entonces, por ejemplo, también hay toda una línea de que los terapeutas le preguntan a los pacientes qué soñaste hoy día, qué lo puedes contar, ¿verdad? Porque uno de los principales como fuentes para poder acceder a estos deseos o a estas ideas que tienen los pacientes, ¿sí? Entonces, Freud, en este libro, o sea, en este texto, ¿verdad? Es como podríamos entender como un artículo en ese minuto, dirá que el sueño puede ser entendido como una formación de compromiso, ¿ya? Es decir, una representación inconsciente, no susceptible a la conciencia, porque si no, o sea, nosotros estamos despiertos, ¿verdad? Entonces estamos como que la conciencia colapsa todo, ¿verdad? Entonces, por eso dicen, no es susceptible a la conciencia, que libera su afecto, que es ligado a una representación inocua para la conciencia, ¿sí? Inocua, como inofensiva, a eso referimos, ¿sí? Y Freud distinguirá entre el contenido latente y el contenido manifiesto de los sueños, ¿sí? El contenido latente es el pensamiento del sueño, la enunciación, ¿sí? Por lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo como una película, ¿sí? O vivenciando como tal a veces. Y el contenido manifiesto es el relato del sueño, es la conciencia, ¿sí? Lo enunciado, como lo que nosotros decimos de él, ¿vale? Y esto lo dice en el tomo 4 de la obra de Freud, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el trabajo del sueño? Freud dirá, entonces distingue entre el contenido latente y el contenido manifiesto, ¿ya? Ya lo describimos, que el contenido latente sería como el sueño en sí, lo que estamos observando, lo que estamos vivenciando,
y el contenido manifiesto es lo que decimos de él, ¿sí? Muchas veces, como si estamos en esta línea y quizás como queremos en esa terapia, en esa sesión, trabajar con el paciente de los sueños, le preguntamos, ¿y qué soñaste? Y te describen toda la cuestión. Y preguntarle, ¿y por qué no lo está describiendo de esta manera? ¿Cuáles son las sensaciones que usted le dio ahora? ¿Por qué? Porque estamos intentando también trabajar con esto, con la conciencia y la inconsciencia, ¿cierto? Y lo que nos dirá Freud es que hay dos principios básicos del sueño, del trabajo del sueño, ¿sí? Que es esta transformación o el paso del contenido latente al manifiesto. Y nos dirá que opera a través de la censura y los miramientos de figurabilidad, ya que es como el concepto que utiliza. ¿Sí? Entonces ocurre la censura en el sueño, ¿sí? Y hay un miramiento, ¿verdad? Que hay un sentido figurado de las cosas, ¿sí? Es decir, como que lo que se estamos observando en un sueño puede ser interpretado porque puede referir a otra cosa, ¿sí? Eso es lo que es, por eso decimos un sentido figurado, ¿vale? No es como literal, ¿sí? Sería un error, dirá Freud, interpretar como literal el sueño, ¿sí? Y dirá que hay dos principales operaciones formadoras del sueño, que sería el desplazamiento y la condensación, ¿sí? Desplazamiento, entendámoslo como que algo fue desplazado de sí, y por lo tanto tiene otra significación, ¿ya? Por ejemplo, el fenómeno como por ejemplo en un sueño, ya que estoy, no sé, estoy soñando que estoy en un avión, ya que estoy volando, ¿cierto? Junto con otros pasajeros, por ejemplo. Y hay un desplazamiento en el sentido de que mi experiencia de volar, ¿ya?, remite a un evento de la vida que yo viví, como un evento, como un acto de rememorar algo, cómo lo estoy significando, cómo lo estoy representando, ¿ya? Entonces, por eso hay un desplazamiento. Y a la vez hay un condensamiento, que es como una sobredeterminación de algo. Y creo que Freud lo describía, si mal no recuerdo, como por ejemplo que una persona en un sueño puede ser un conjunto de personas. En esta idea de que estoy viendo el cuerpo de alguien, pero tiene la cara de otra persona. Entonces hay una condensación, sobredeterminación, ¿sí? De hecho, Freud dirá que estas dos operaciones son los artesanos del sueño. Son los que construyen esta cuestión que nos ocurre a nosotros. El desplazamiento y la condensación. ¿Vale? Entonces dice que hay tres momentos en la producción del sueño. Están los relatos diurnos preconscientes que se trasladan al consciente. Está el trabajo del sueño en lo inconsciente. Y está la censura del material elaborado en la percepción. Hay una censura, una represión, ¿sí? Entonces, tenemos que entender los sueños como una manera en cómo el inconsciente se está imponiendo, ¿verdad? Pero a la vez, no es que esté libre, llano, sino que en el mismo sueño ocurren mecanismos de represión, ¿sí? No es como que sea como totalmente libre, sino que la represión siempre se está produciendo. El tema es que en la conciencia esos mecanismos pasan por alto, ¿sí? Sino que en el sueño, en consecuencia, esos mecanismos son claramente identificados, ¿sí? Algo está ocurriendo ahí y que está operando la censura o la represión. Entonces Freud inaugura lo que es la primera tópica, que siempre se explica como la metáfora del iceberg, ¿sí? Y dirá de que el inconsciente es un iceberg y es aquello que está en las profundidades de nosotros. Y por lo tanto, cuando nosotros observamos como la mente humana, ¿verdad?, sencillamente observaríamos aquello que podemos ver, ¿no? ¿Cierto? Que sería como el monte que está por fuera de la superficie del agua, ¿sí? Y ese momento límite entre el consciente ese momento límite entre el inconsciente y el consciente sería como la frontera, es el preconsciente, ¿sí?
preconsciente como algo que está pasando al consciente, y la conciencia como nosotros mismos, como nuestro yo. ¿Sí? Entonces, hay que pensar que Freud en ese tiempo identifica estos tres hitos o estos tres como elementos de la conciencia humana, perdón, no de la conciencia, sino de la psique humana. ¿Sí? El inconsciente, el preconsciente y la mente consciente. ¿Ya? Entonces, cuando usted esté en psicoanálisis 1 y el Manuel le diga ¿cuál es la primera tópica? Usted tiene que decir estas tres cosas. ¿Sí? El inconsciente, el preconsciente y el consciente. ¿Cuál es la lógica de esto? Es que Freud, siendo una persona que venía de las ciencias naturales, siendo un estudioso de la neurología, ¿verdad? Es que los mecanismos de explicación que él tenía, echaba mano por supuesto a lo que conocía, a lo que se detectaba en ese tiempo, decía mucho que ver con la fisiología, ¿sí? Con la fisiología. De hecho, podríamos incluso trazar una comparación con lo que es el conductismo. El conductismo, ¿qué es lo que nos decía? Es que había estímulos y respuesta, ¿o no? ¿Sí? Había un refuerzo que mantenía una conducta. Ese mecanismo podría ser incluso una fuente para poder explicar esta cuestión de la primera tópica. ¿Y qué es lo que nos decía Freud? Ocupando, por ejemplo, lo que comentábamos sobre Ana O, ¿verdad? De que esta mujer, que fue uno de los primeros casos clínicos de amplia difusión y que fue estudiado de manera exhaustiva, era de que el evento traumático en la infancia, ¿sí?, tenía tanta carga de significación, era tan potente para la mente, ¿sí?, que por lo tanto actuaba la represión y hacían que esa carga fuera alojada en el inconsciente, pero como es tan potente, si hay manifestaciones. Y por eso los síntomas tienen que ser entendidos como una manifestación de algo. ¿Sí? Es como yo estoy intentando tramitar esa energía, porque hay una naturaleza como fisiológica de la explicación. ¿Sí? De hecho, viene la palabra descarga, que se ocupa un montón como, de hecho, la corriente más freudiana, siendo más agregadas como esta idea más tradicional, le preguntarán a los pacientes ¿cuándo existe esa descarga de energía? ¿Dónde ellos se descargan? ¿Sí? Por eso, por ejemplo, cuando una persona trabaja mucho, uno estaría pensando de que hay mucha descarga de algo, ¿sí?, de mucha actividad convulsionada ahí. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿de dónde viene eso? Y, por lo tanto, lo que veremos y lo que intenta hacer Freud, entendiendo como objeto de estudio el sueño, es poder explicar estos mecanismos. ¿Ya? Entonces dirá de que el inconsciente es el contenido latente, como lo que está ocurriendo, ¿cierto? Pero nosotros nunca podemos acceder a él. De hecho, Lacan después ocupará otro lenguaje y dirá que está el ombligo del mundo, el ombligo del yo, ya. ¿Sí? Que es como aquello que más, como más inconsciente todavía, y que nunca podemos acceder, el ombligo, ¿verdad? Y eso sería la principal fuente de esta como de este estímulo, de esta como energía, ¿verdad?, que se está intentando tramitar, y que en el preconsciente se activan estos mecanismos de represión o censura. ¿Sí? Y aquí opera entonces la condensación y el desplazamiento. ¿Para qué? Para hacer tolerable ese sueño en la conciencia. ¿Sí? Por eso después hay toda una elaboración de la angustia. ¿Sí? Porque la angustia, en definitiva, viene a dar cuenta de esta como incapacidad, ¿verdad? Y por eso como aquí dice la angustia como definición, ¿verdad?, de esta incapacidad de tolerar algo. ¿Sí? De no poder como observarlo como tal. ¿Por qué? Porque están operando estos mecanismos. Donde también se puede identificar esta idea de la primera tópica de Freud, tiene que ver con que esta energía que se está tramitando, que por supuesto es traumática, hay elementos, nuevamente, de la fisiología, que se llama la homeostasis, ¿sí?, que es el equilibrio en el cuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos elementos propios de nuestro cuerpo que se mantiene constante siempre, como el pH, por ejemplo. ¿Sí?
Entonces queremos ver qué es lo que se está manteniendo y si hay un desajuste es como que algo que se está enfermando. ¿Sí? Hay todo un principio para entender las enfermedades de ahí y la salud. Entonces, en esta idea freudiana, ¿verdad? Es entender de que esa energía, ese evento traumático está siendo tramitado. ¿Para qué? Para que se descargue, para poder volver a esta idea de equilibrio. ¿Sí? Con un principio aristotélico como de la realidad. ¿Sí? ¿Qué les parece esto? Ya, interesante. ¿Sí? ¿Le hace sentido esto? Sí. Ya. No olviden que después hay una segunda tópica. ¿Ya? Pero estas son como las primeras ideas, ¿verdad? Los primeros tiros de Freud. ¿Ya? No rebate esto. No se abandone completamente su idea, pero la va reformulando. ¿Sí? ¿Y la segunda tópica cuál sería? El yo, el ello y el superyo. ¿Ya? Pero es porque la conformación tópica es distinta. ¿Sí? Entonces, hoy día cerramos la clase, inauguramos entonces psicoanálisis. Las siguientes clases, 2 clases más de psicoanálisis, y aquellos que les vaya tocando en las sesiones de debate, como ya vimos hoy día, ¿verdad? Ya saben de qué se trata, cómo hacerlo, ¿verdad? Y por supuesto también reitero las felicitaciones a los equipos que hablaron sobre conductismo, ¿bien? La ayudantía parte en la próxima semana. Yo ya tengo los ayudantes, ya están distribuidos según su horario, me imagino, ¿cierto? Y silencio, vamos a estar solapados, o sea, como un poco desfasados, ¿ya? Como desplazados. Porque dado que no hemos tenido ayudantía, la primera sesión de la próxima semana vamos a trabajar un texto sobre conductismo y teoría cognitivo-conductual, ¿ya? Para que también logremos esa ambivalencia. Pero es porque estamos un poco desfasados, porque yo quería partir la ayudantía de semana, pero no me dejaba la escuela, ¿ya? Así que eso. Lo más probable es que Felipe, que es el ayudante, les va a mandar el texto, yo le voy a decir que lo haga para que puedan leerlo y lo puedan comentar en la ayudantía, ¿vale? Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, ¿ya?